11 de agosto de 1919, Viena, Austria. En ese preciso momento, en un apartamento húmedo del distrito obrero de Favoriten, se escuchó un primer llanto. Nadie que mirara a esa recién nacida podía imaginar el futuro. Esa niña pequeña crecería para convertirse en una de las mujeres más sádicas que jamás pisaron la tierra. Su nombre era Hermine Braunsteiner, pero el mundo la conocería por un título mucho más brutal: la yegua pisoteadora. Sin embargo, antes de ganarse ese apodo, todo era normalidad. Antes de los gritos en los barracones, antes de los huesos rotos bajo la suela, antes de las botas con punta de acero aplastando rostros contra el barro, Hermine era solo otra niña viviendo a la sombra de un imperio en ruinas. Pobreza extrema, hambre crónica, inestabilidad política. Estos fueron los ingredientes que formaron su infancia. Pero ¿fueron estos factores los que crearon al monstruo? Muchos crecieron en la miseria y no se convirtieron en asesinos. Pero en Hermine, la escasez alimentó algo mucho más oscuro. Su padre, Friedrich, era conductor de tranvía, un hombre duro, de manos callosas y mirada fría. Para él, la disciplina valía más que el afecto. Su madre, María, intentaba mantener a la familia unida con sobras de comida y poco calor humano. Pero la Viena posterior a la Primera Guerra Mundial era un lugar despiadado. En las imágenes de archivo de la época se ve colas interminables para obtener pan y rostros marcados por la derrota. Hermine creció rodeada de resentimiento. Escuchaba a los adultos susurrar en las esquinas. Buscaban culpables, culpables del hambre, culpables de la humillación nacional. Los niños absorben estas cosas como humo, incluso si no las entienden. Hermine era la menor de 7 hermanos. Con tantas bocas que alimentar, la ternura se convirtió en un lujo inalcanzable. Sobrevivir significaba obediencia, significaba silencio. Y ella aprendió pronto que el silencio podía ser un escudo. Pero dentro de ese silencio, algo se estaba gestando. No era dolor, no era ausencia de bondad, era algo más frío. A medida que crecía, su objetivo se volvió claro: escapar de la pobreza a cualquier precio. Soñaba con ser enfermera, se imaginaba con el uniforme impoluto. Anhelaba la autoridad que otorgaba la cofia blanca, la certeza de un sueldo. A primera vista, una vocación de servicio, pero en realidad era una sed de control sobre los demás. Esos sueños colapsaron pronto. Descubrió que no podía pagar la capacitación. Se sintió estafada, despojada de la vida que creía merecer. Pero no iba a ser pobre para siempre. Encontraría otra forma de subir. Y en 1938, esa otra vía llegó marchando bajo estandartes rojos, blancos y negros. El Anschluss transformó Austria de la noche a la mañana. La ideología nazi inundó las calles de Viena como una segunda religión. Se escucha el ruido de botas militares contra el adoquín. Gente que había vivido toda su vida sintiéndose impotente, de repente vio un nuevo camino hacia la importancia. Hermine notó algo crucial. El partido nazi amaba a las mujeres que seguían órdenes, mujeres que imponían disciplina, mujeres que podían ser despiadadas sin hacer preguntas. Vio una oportunidad dorada. Primero trabajó como empleada doméstica para una familia rica austriaca, pero limpiar suelos no era suficiente. Quería algo más estable, algo que ofreciera autoridad real. Entonces escuchó sobre las auxiliares femeninas de las SS. Buena paga, estatus militar, pensión. Una oportunidad para dejar atrás el apartamento estrecho de su padre para siempre. En 1939 envió su solicitud al campo de concentración de Ravensbrück. Y así, sin más, la puerta del infierno se abrió. Cuando Hermine, de 20 años, pisó Ravensbrück por primera vez, el paisaje la golpeó. Vio un lugar diferente a todo lo que había imaginado. Alambradas extendiéndose hasta el horizonte, torres de vigilancia como dedos esqueléticos elevándose sobre la niebla matutina. Miles de mujeres forzadas a trabajos pesados, hambrientas, golpeadas, aplastadas. Cualquier persona normal se habría horrorizado. Ella no. Ella estaba fascinada. El poder absoluto, la capacidad de comandar la vida y la muerte con un simple gesto de la mano. Era embriagador. Había crecido siendo invisible, insignificante,
Ahora las prisioneras la miraban con terror puro y le encantaba. Sus supervisores notaron el cambio inmediatamente. En los informes se lee: desempeño ejemplar. No solo seguía órdenes, las hacía cumplir con entusiasmo. Mientras otros guardias vacilaban al golpear a los prisioneros, Hermine lo hacía sin parpadear. La violencia se volvió su lenguaje. Pronto fue promovida. Más responsabilidad, más autoridad, más oportunidades para desatar la crueldad que había mantenido encerrada durante años. Pero Ravensbrück era solo el comienzo. Octubre de 1942. El destino era Majdanek. ¿Era una simple prisión? Los planos decían que sí, pero la realidad era una fábrica de exterminio industrial. Hermine bajó del transporte y entendió las reglas al instante. El aire olía a humo y ceniza. Allí los prisioneros no eran personas, eran números, objetos, suministros desechables. La misión de los guardias iba más allá de la disciplina. Debían romper espíritus, triturar la esperanza, convertir el sufrimiento en una rutina diaria. Hermine no solo se adaptó al infierno, floreció en él. Los prisioneros aprendieron a reconocerla por el sonido antes que por su rostro. Primero se escuchaban las botas, pesadas, con punteras de acero reforzado, mortales. Con esas botas pateaba las costillas de las mujeres hasta que sonaban como ramas secas al romperse. Pisaba los cuellos contra el suelo hasta cortar la respiración. Usaba la fusta de montar hasta que la piel de los reclusos se desprendía. Golpeaba a los niños y se retrasaban en las filas de trabajo. Se ganó un apodo, un nombre susurrado con terror en cada barraca del campo: la yegua pisoteadora. Los testimonios visuales se acumulan. Los supervivientes vieron cómo arrastraba a los niños por el pelo. Vieron cómo seleccionaba a dedo qué mujeres subían a los camiones hacia las cámaras de gas. Vieron cómo la sangre empapaba la tierra tras sus latigazos. Pero todas las historias de horror convergían en un punto: las botas. Ella no daba simples patadas, pisoteaba con fuerza mecánica, buscaba romper el hueso, buscaba matar. Una madre presenció lo impensable. Hermine agarró a su hija, una niña de apenas 8 años. La lanzó al camión como un saco de basura. La madre cayó de rodillas, gritó, suplicó piedad en el barro. Hermine no dijo una palabra. Levantó la bota y golpeó la garganta de la mujer con un impacto seco. La madre colapsó, boqueando por aire en el suelo. Horas después, la niña estaba muerta, y Hermine durmió tranquila esa noche. Majdanek era un escenario de horror continuo. Fusilamientos masivos, palizas aleatorias, miles muriendo de hambre y tifus. A primera vista, Hermine era solo una guardia cumpliendo órdenes, pero en realidad escalaba la brutalidad por placer propio. Pero lo peor estaba por llegar. Finales de 1943. Operación Festival de la Cosecha, una de las mayores ejecuciones de la guerra. 18.000 judíos fusilados en un solo día. El ruido de las ametralladoras era constante. Mientras las SS apretaban los gatillos, Hermine organizaba el flujo de las víctimas. Empujaba a los prisioneros hacia las zanjas, golpeaba a los que dudaban, silenciaba el llanto a patadas. En la escena se observa una calma escalofriante. Los testigos dicen que se movía como un agente dirigiendo el tráfico, no como partícipe de una masacre. Tras la operación, recibió su recompensa, la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase, una medalla por lealtad y servicio excepcional. El régimen nazi premió su capacidad para destruir miles de vidas. Para principios de 1944, su fama era absoluta. El error más mínimo desataba su ira. Dejar caer una herramienta, un tropiezo en el recuento, un susurro en la fila. Todo merecía una paliza que dejaba al prisionero inválido. El miedo era tal que los reclusos se congelaban al oír su voz. Incluso los oficiales de las SS admitían algo inquietante. Parecía disfrutar la crueldad más que nadie, pero su reinado tenía fecha de caducidad. El ejército rojo avanzaba hacia Polonia. Los cañones soviéticos se oían a lo lejos. Las SS iniciaron la evacuación. Había que destruir las pruebas. Los prisioneros debían marchar al oeste, y Hermine necesitaba escapar antes de que el mundo supiera lo que había hecho. En abril de 1944 fue trasladada, primero a Cracovia, luego regresó a Ravensbrück. Llegó como una guardia más experta, más brutal.
El campo la había consumido y moldeado. Aunque dejó Majdanek físicamente, se llevó la oscuridad consigo. 1945. La guerra terminó. Hermine Braunsteiner no se rindió, no confesó, no dudó. Realizó una última acción precisa. Cortó las runas de la ZSS de sus botas, ocultó su pasado, se mezcló entre los refugiados y se deslizó entre los escombros de Europa como un fantasma. Lo que no calculó fue la memoria de sus víctimas. Creyó que estaba a salvo, pero el mundo no había terminado con la yegua pisoteadora. Su verdadero juicio apenas comenzaba. 1945. Austria era un paisaje de ruinas humeantes y desesperación. ¿Cómo desapareció una criminal de guerra tan notoria? El mundo entero buscaba a los verdugos de las SS, pero el caos absoluto de la posguerra le dio la cobertura perfecta. Millones de personas se movían por el continente como fantasmas. Los registros oficiales ardían en hogueras improvisadas, las identidades se borraban bajo capas de polvo y hambre. Su mente se deslizó en esa confusión con una naturalidad aterradora. Parecía haberse preparado toda su vida para ese momento. Sin botas negras, sin uniforme impecable, sin rango militar, solo una mujer desplazada más. Dijo que había sido una simple trabajadora de fábrica durante la guerra. Nadie tenía tiempo ni recursos para verificarlo. Lo aterrador es que funcionó. Durante un tiempo, el plan fue perfecto. Aceptó trabajos domésticos mal pagados, limpió casas ajenas, cocinó para familias desconocidas, se mezcló en la sociedad con la misma eficiencia fría que antes usaba para patrullar los campos de concentración. Nadie sospechaba de ella, nadie la miraba y veía a la yegua pisoteadora. Solo veían a una austriaca callada, educada y decidida a sobrevivir. Luego, la suerte le sonrió de forma macabra. En el año 1959 conoció a un turista estadounidense, Russell Ryan. Era un marino mercante de Nueva York, un hombre de voz suave y modales tranquilos. Se enamoraron, se casaron. En el año 1964, ella emigró a los Estados Unidos. La mujer que mataba prisioneros a pisotones cruzó la frontera legalmente. Tenía una visa válida, un apellido nuevo y una sonrisa ensayada para los oficiales de inmigración. Imaginen la escena. Una criminal responsable de enviar camiones llenos de niños a las cámaras de gas ahora vivía en Queens, Nueva York. A primera vista, una inofensiva ama de casa americana, pero en realidad, un monstruo escondido a plena luz del día. Hacía la compra en el supermercado local, charlaba sobre el clima con los vecinos, alimentaba a los gatos callejeros del barrio, iba a la iglesia todos los domingos sin faltar uno solo. Los vecinos la adoraban, la describían como dulce, servicial, siempre dispuesta a ayudar. No tenían idea de que esa mujer había pateado a una prisionera con tanta violencia que le rompió los intestinos. No sabían nada de los niños que arrancaba de los brazos de sus madres. No sabían que su vecina tenía un apodo que los supervivientes susurraban con los labios temblorosos al otro lado del océano. Pero esto era solo el principio de su caída. Lejos de Queens, los supervivientes de Majdanek no habían olvidado. Estaban dispersos por diferentes países, intentando reconstruir sus vidas, pero la memoria es persistente. De vez en cuando, alguien hacía la misma pregunta inquietante. ¿Qué pasó con la yegua pisoteadora? En el año 1968, la respuesta salió a la superficie. Una periodista llamada Eleanor Weir investigaba criminales nazis que vivían en el extranjero. Revisó listas, archivos y testimonios. De pronto, notó algo extraño. Una tal Hermine Ryan, antes Braunsteiner, vivía cómodamente en Queens. Weir profundizó en la investigación. Cruzó fechas, comparó fotografías antiguas con registros actuales. La verdad la golpeó como un puñetazo en el pecho. La asesina vivía una vida apacible en la ciudad de Nueva York. La periodista contactó a las autoridades estadounidenses. Lo que siguió fue uno de los desenmascaramientos más dramáticos en la historia de los Estados Unidos. La prensa rodeó la casa de Hermine. Los flashes de las cámaras iluminaban la fachada de ladrillo. Los vecinos miraban desde las ventanas, incrédulos, mientras la policía la escoltaba para interrogarla. En la grabación se ve, su rostro se endurece,
Los ojos buscan una salida que no existe. La máscara se rompió. La actitud gentil se desmoronó en segundos. Pero Hermine hizo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralada. Mintió. Negó haber golpeado a los prisioneros. Negó haber matado a mujeres a pisotones. Negó haber seleccionado niños para las cámaras de gas. Insistió en que era una simple secretaria del campo. Dijo que solo vigilaba las puertas y hacía trabajo administrativo. Alegó que los testigos la confundían con otra persona, pero sus mentiras chocaron contra un muro de realidad. Un superviviente tras otro dio un paso al frente. Recordaban sus botas reforzadas con acero. Recordaban la forma en que sonreía antes de patear a las mujeres por el patio. Recordaban el tono metálico de su voz. Recordaban a los niños. Lo recordaban todo. El gobierno de los Estados Unidos inició los trámites para revocar su ciudadanía. Durante las audiencias, la tensión en la sala era asfixiante. Un superviviente se puso de pie, extendió el brazo y la señaló directamente. Dijo con voz firme: «Esa es la mujer que pateó a mi madre hasta matarla». La cámara registra. Hermine no parpadea, mantiene la mirada fija en la nada. Su expresión no cambió. Permaneció sentada, inmóvil, como si los testimonios fueran simples molestias burocráticas y no las pesadillas que ella misma había creado. En el año 1971, Estados Unidos le retiró oficialmente la ciudadanía por mentir en sus formularios de inmigración. Los agentes la arrestaron, le colocaron las esposas, la sacaron de su casa en Queens bajo la mirada atónita del barrio. Por primera vez desde 1945, la yegua pisoteadora ya no era libre. Pero la justicia requería un paso más: la extradición. Alemania exigía su regreso para juzgarla por los crímenes cometidos en Majdanek. Tras múltiples apelaciones y batallas legales, Hermine Braunsteiner Ryan fue finalmente extraditada en el año 1973. El viaje del que creía haber escapado la arrastraba de vuelta. Paso a paso, regresaba hacia los horrores que había dejado atrás. 1975. El tribunal de Düsseldorf abrió sus puertas para lo que se conocería como el juicio de Majdanek. No fue un simple proceso legal, fue uno de los mayores ajustes de cuentas de la historia de la posguerra. Los supervivientes cruzaron océanos enteros para llegar allí. Cargaban con traumas de 3 décadas, pesadillas nocturnas. Muchos habían jurado no volver a pronunciar el nombre del campo, pero rompieron su silencio. ¿Por qué volvieron al infierno? Porque recordaban el ruido de sus botas contra el suelo de hormigón. Testigo tras testigo subió al estrado. No usaban adjetivos, describían hechos, crueldad mecánica, sadismo puro. Una mujer relató la escena. Hermine agarraba a niños hambrientos por el pelo. Los lanzaba como sacos de basura a los camiones. El destino final eran las cámaras de gas. Otro testimonio fue aún más frío. Contó cómo Hermine seleccionaba a cientos de mujeres para la muerte, sin motivo estratégico, sin orden superior, simplemente porque no le gustaban sus caras. Muchos dijeron al tribunal que pisoteaba a los prisioneros con tal violencia que sus rostros dejaban de ser humanos. Se convertían en masa sanguinolenta. Los relatos eran tan gráficos que los jueces tuvieron que detener la sesión. Necesitaban aire. Necesitaban silencio para procesar el horror. La atmósfera en la sala se volvió pesada. Incluso los fiscales, hombres endurecidos por años de crímenes, sentían náuseas. Pero Hermine permanecía sentada. En el encuadre se ve, su rostro es de piedra. No hay lágrimas, no hay temblor en las manos, ni una disculpa. Solo pronunció una frase defensiva: «Yo nunca maté a nadie». Era la misma línea que usó Irma Grese antes de subir al cadalso. La misma negación fría, la misma ausencia de conciencia. A primera vista, una ama de casa alemana común, pero en realidad, un monstruo desconectado de la realidad. Sin embargo, las pruebas la aplastaron. Los testimonios coincidían en los detalles. Los registros de las SS confirmaban su ubicación. Sus ascensos militares encajaban con las fechas de las atrocidades. El tribunal tenía el rompecabezas completo. 1981. Tras 7 años de litigio agotador,
Llegó el veredicto. Culpable. El juez dictó sentencia. Cadena perpetua. Se probó su participación directa en el asesinato de al menos 80 personas y el abuso brutal de cientos más. Deberían haber sido miles, pero la justicia exige pruebas físicas y no quedaban testigos vivos de cada crimen. Hermine se derrumbó al oír la traducción. La máscara de hielo se rompió. Las rodillas le fallaron. Por primera vez en su vida, comprendió que no había salida de emergencia. La yegua de Majdanek estaba finalmente enjaulada, pero esto era solo el principio de su decadencia. En prisión no era temida, no era respetada, no era importante. Era solo otra reclusa envejecida con un pasado que ya no podía ocultar bajo el uniforme. La mujer que una vez pateó prisioneros hasta la muerte, ahora cojeaba. La artritis le deformaba las articulaciones. La mujer que comandaba el terror ahora arrastraba los pies por los pasillos completamente sola. La diabetes comenzó a devorar su fuerza. En 1996, tras cumplir 15 años de condena, fue liberada. El motivo: salud precaria. El sistema tuvo la piedad que ella nunca mostró. El mundo había avanzado. Sus crímenes, no. Pasó sus últimos años en un asilo de ancianos en Bochum, Alemania. Nadie la visitaba, no tenía amigos, ningún vecino la llamaba amable, solo silencio. El mismo silencio con el que creció, el mismo silencio que intentó llenar con gritos y golpes en el campo. El 19 de abril de 1999 murió por complicaciones de la diabetes. Nadie la lloró. No hubo memoriales, no hubo flores. Solo un certificado de defunción y un entierro rápido sin público. Así terminó Hermine Braunsteiner. Aquí la historia se interrumpió, pero la duda persiste. ¿Cómo una chica ordinaria de clase trabajadora se convierte en una asesina de niños? ¿Cuántos otros caminaron por esa misma senda? ¿Cuántos se escondieron tras nuevos nombres y nuevas mentiras? Le ofrecieron cada oportunidad para explicarse, pero las palabras nunca salieron. No estaba confundida, simplemente se negaba a reconocer un mundo donde la crueldad no fuera la norma. Durante años vivió en un sistema que premiaba la brutalidad. Ahora se esperaba que jugara bajo reglas humanas. No pudo, no quiso. Su silencio no era miedo ante el juez, era desprecio. Un último destello de la arrogancia que hacía temblar a los prisioneros ante sus botas. Cuanto más la observaban los investigadores, más claro lo veían. La mujer sentada frente a ellos creía firmemente que no había hecho nada malo. Eso fue lo más escalofriante. El mal aterra cuando actúa, pero aterra más cuando no se reconoce a sí mismo como mal. Hermine no estaba avergonzada, no estaba rota. Su pasado vivía dentro de ella como una piedra imposible de romper. El juicio fue uno de esos momentos donde la historia deja de ser teoría. Las puertas se abrieron y los testigos entraron, uno por uno. Miraban a la acusada con una mezcla de odio y incredulidad. Eran las niñas del campo, adolescentes que aprendieron la brutalidad antes de tiempo. Ahora eran ancianas, endurecidas por el tiempo, mirando a su verdugo a los ojos. 30 años habían pasado, pero el monstruo seguía siendo el mismo. Allí estaba sentada, más vieja, más pesada, inconfundible. Cuando la primera testigo se acercó al micrófono, la presión del aire cambió. Su voz era fina. Apenas superaba el volumen de un susurro, pero en esa sala blindada, cada sílaba golpeó como un trueno. No habló de política, habló de las botas. Porque todos, sin excepción, recordaban las botas. Describió el sonido crujiente del cuero contra la tierra seca, el ruido sordo al impactar contra costillas humanas. Braunsteiner no usaba ese calzado para caminar, lo usaba como arma de guerra. La testigo no lloró, tampoco le temblaron las manos. Su cuerpo había aprendido a enterrar el miedo hacía mucho tiempo, pero la memoria era nítida. Era tan precisa que parecía estar reviviendo la escena en tiempo real. Subió otro testigo al estrado, luego otro. Cada historia se apilaba sobre la anterior como ladrillos de un muro invisible.
A primera vista, era un tribunal federal, pero en realidad era el campo de concentración reconstruido. Majdanek había resucitado a través de las palabras, un lugar donde la esperanza era peligrosa y la vida costaba menos que una bala. Los jueces sentían el peso. Los periodistas dejaron de tomar notas por un segundo. Incluso los guardias apostados en la pared desviaban la mirada, pero Braunsteiner no. Su rostro era una máscara de yeso. Permanecía inmóvil, ojos opacos, manos descansando sobre la mesa de madera. Parecía una mujer esperando el autobús en una tarde cualquiera. ¿Por qué no mostraba reacción alguna? La gente esperaba lágrimas, esperaban asco, o al menos una negación furiosa, pero solo obtuvieron vacío. Y dentro de ese vacío, la verdad resonaba más fuerte que cualquier confesión firmada. Ella nunca vio a sus víctimas como personas. Eran objetos, eran números. Esa frialdad absoluta era más monstruosa que el odio. De vez en cuando cambiaba de postura, acomodaba su peso en la silla. Parecía incomodada por la duración del proceso, no por el contenido. Cuando los relatos se volvían especialmente gráficos, ella fruncía el ceño. Lucía irritada, como alguien obligado a escuchar una conversación aburrida en la fila del mercado. No miraba a los testigos. Sus ojos vagaban por un punto muerto en la pared, una mezcla de negación y desprecio absoluto. Pero esto era solo el principio. Un día, la tensión rompió el protocolo. Durante un testimonio particularmente crudo, una sobreviviente no aguantó más. Se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Las lágrimas le marcaban surcos en las mejillas. Señaló directamente a Braunsteiner con un dedo tembloroso. Su voz se quebró en un grito gutural. Soltó las palabras que le habían quemado la garganta durante décadas. Gritó que esa mujer había asesinado sin dudar, que había disfrutado del poder absoluto, que había destruido futuros enteros sin un segundo de reflexión. La sala se congeló. Nadie se atrevía a respirar. La seguridad dio un paso al frente, manos en las fundas. Los jueces golpeaban el mazo pidiendo orden, pero la testigo no bajó el brazo hasta que sus piernas fallaron y cayó de nuevo en su asiento. Todas las cabezas giraron hacia la acusada. Querían ver el impacto. Braunsteiner parpadeó una vez, 2 veces. Luego miró hacia otro lado con indiferencia. Ese microgesto definió el juicio mejor que cualquier argumento legal. Los meses pasaron. Los testimonios formaron una montaña de papel. Sobrevivientes de distintos países, de diferentes barracones, pero todos coincidían en el mismo nombre, la misma presencia física, la figura que se movía por el campo como una tormenta sin piedad. Su crueldad no era ocasional, era habitual, no era emocional, era procedimental. No mataba por un ataque de ira o pánico repentino, mataba porque era parte de su rutina diaria. Y la rutina es siempre más aterradora que la furia. Su equipo de defensa intentó estrategias desesperadas. Las tácticas se evaporaban al tocar la realidad. Alegaron identidad equivocada, pero los testigos nunca vacilaron al señalarla. Alegaron exageración de los hechos, pero los patrones coincidían con precisión matemática. Alegaron obediencia debida, dijeron que solo seguía órdenes superiores. Sin embargo, cada sobreviviente insistió en lo mismo. Su violencia no era obediencia, era iniciativa propia. No esperaba instrucciones, ella las creaba. Los abogados intentaron pintarla como una víctima de su época, una mujer arrastrada por una maquinaria mortal que no podía controlar. Los fiscales respondieron con documentos en mano, mostraron sus ascensos, sus condecoraciones, sus premios por brutalidad eficiente. No había estado atrapada, había prosperado en el sistema. La prensa buscaba titulares, acuñaron una frase para ella, el rostro de la crueldad impenitente. No se referían a que su expresión diera miedo, se referían a que su falta de expresión era lo que aterraba. La evidencia era abrumadora. Registros de archivo con sellos nazis, identificaciones positivas de sobrevivientes, descripciones físicas que alineaban perfectamente. Y lo más condenatorio, la consistencia masiva. Cientos de historias en diferentes idiomas, apuntando a la misma mujer. El tribunal podía dudar de muchas cosas, de eso no. Lo que finalmente agrietó la fachada de piedra de Braunsteiner no fue el llanto de las víctimas. Tampoco fue la evidencia forense. Fue el momento en que la fiscalía describió las selecciones,
Explicaron con detalle técnico cómo decidía quién vivía un día más, quién caminaba hacia las cámaras, cómo manejaba la vida y la muerte no con dolor, sino con eficiencia administrativa. Los jueces se inclinaron hacia adelante. El público contuvo el aliento. En el video de archivo se ve. Los músculos de la cara de Braunsteiner se tensan. No fue remordimiento, no fue miedo, fue frustración. Parecía molesta porque estaban caracterizando mal su trabajo pasado. Negó con la cabeza levemente. Susurró algo rápido a su abogado. Miró a los jueces con una frialdad desafiante y controlada. Fue la única vez que mostró una emoción real. Y fue la emoción equivocada. Finalmente, el calendario marcó el último día. Tras meses de análisis y horror, llegó la sentencia. La sala estaba en silencio absoluto. Los jueces entraron con sus togas, rostros tallados en piedra. Los asientos estaban llenos de sobrevivientes que habían esperado media vida por este minuto. Los reporteros mantenían los bolígrafos en el aire, y Braunsteiner, como siempre, mantenía la barbilla ligeramente alzada. Una mujer que había aprendido a ignorar las consecuencias. El veredicto resonó como un martillazo. Culpable. Múltiples cargos. Crímenes contra la humanidad. El peso de esas palabras debería haberla aplastado contra el suelo, pero no se inmutó. De hecho, por un instante, pareció aliviada. No porque aceptara la justicia, sino porque el proceso había terminado. Porque ya no tenía que escuchar las voces de aquellos que alguna vez controló. Porque ya no necesitaba confrontar al mundo que recordaba lo que ella quería borrar. Pero algo cambió en el aire, una tensión final. A pesar de su entumecimiento, el pasado la había atrapado. Se leyó la condena. 2 guardias se acercaron por la espalda. Ella se puso de pie. Y por primera vez en décadas, los sobrevivientes vieron la realidad. Ya no era la figura imponente de Majdanek. Ya no era la dueña de las botas que atormentaban sus sueños. Era solo una criminal envejecida siendo llevada en cadenas. Esto no borra el dolor, no resucita a los muertos de las fosas, no deshace las pesadillas nocturnas, pero hace algo más silencioso, algo más pesado. Cierra una puerta que había permanecido abierta de par en par. Para Braunsteiner, esa puerta se cerró de golpe. Ella desapareció en la oscuridad del pasillo, y el mundo, por fin, pudo exhalar. 19 años de encierro. Eso debía ser suficiente para romper a cualquiera. La gente esperaba una transformación. Creían que el aislamiento y el paso del tiempo forzarían la humildad donde nunca hubo moral. Se equivocaban. Hermine Braunsteiner vivió sus últimos años exactamente igual que su juventud, sin culpa, sin introspección, sin el menor temblor en las manos. Se adaptó a la rutina carcelaria con disciplina militar, despertar a las 6, comer la ración asignada, dormir a la hora señalada. Simplemente existía. Los guardias reportaban lo mismo en cada turno. La reclusa apenas hablaba. Solo abría la boca cuando era estrictamente necesario. Su tono de voz mantenía ese metal frío y distante que usó toda su vida. Otros prisioneros no soportan el peso de sus crímenes. Algunos gritan por las noches, otros se rompen en silencio contra las paredes de la celda. Braunsteiner no hizo nada de eso. Soportó el encierro como si fuera una simple tarea logística, como si la prisión fuera otro sistema operativo donde debía cumplir una función. Los periodistas intentaron romper ese muro. Enviaban cartas solicitando entrevistas, buscaban un fragmento de arrepentimiento o una confesión final para cerrar el capítulo. Ella rechazó cada solicitud, rompía las cartas, colgaba el teléfono. No quería explicarse, no quería que las preguntas de la historia tocaran su piel. ¿Por qué guardaba silencio? Muchos pensaban que escondía secretos, pero la realidad era más simple. En su silencio no había misterio, solo había vacío. El tiempo hizo su trabajo físico, envejeció, se volvió frágil. Sus movimientos se hicieron lentos, la postura rígida de la guardia de las SS se curvó, pero esa debilidad no la humanizó. Sus ojos seguían siendo 2 piedras heladas. Las enfermeras que la atendieron en la etapa final describían a una mujer ausente. A primera vista, una anciana inofensiva, pero en realidad una criminal de guerra impenitente. La lavaban y la alimentaban. Ella observaba todo sin conectar con nada. Si no conocía su expediente, parecía simplemente una anciana antipática. Pero al leer los cargos por asesinato, esa distancia se sentía más oscura, pesada,
casi asfixiante. Pero esto era solo dentro de los muros. Fuera, el mundo giraba rápido. Estallaban nuevas guerras, se imprimían nuevos titulares. Sin embargo, los hilos del pasado no se cortaban. Los supervivientes envejecían. Algunos murieron antes de ver la sentencia. Otros resistieron lo suficiente para saber que la habían encontrado, que la habían juzgado, que la habían castigado. Para muchos, eso bastaba. No era un cierre mágico, no era una curación total, era un reconocimiento oficial. El mundo había mirado su sufrimiento a la cara y había dicho, les creemos. Eso hizo que décadas de persecución valieran la pena. La salud de Braunsteiner colapsó. Los médicos recomendaron su traslado. Salió de la prisión hacia una clínica vigilada. Dejó de ser una reclusa para convertirse en una paciente geriátrica. La ironía era brutal. La mujer que una vez decidió quién vivía y quién iba a la cámara de gas, ahora dependía de gráficos médicos. Su vida se medía por el pitido de un monitor cardíaco. Hubo un momento clave en esos años finales, un detalle pequeño pero demoledor. Una enfermera la ayudaba a sentarse una mañana, le ajustaba la almohada para que estuviera cómoda. Al fondo de la habitación, un televisor encendido emitía un documental. En la pantalla se veían imágenes de archivo, barracones, alambradas, supervivientes esqueléticos dando testimonio, fotografías de los muertos. La enfermera miró a Braunsteiner. Esperaba una reacción, un gesto. La cámara registra. La mirada de la anciana fija en la pared blanca. No miraba la televisión, no escuchaba los testimonios. Clavó la vista en un punto vacío del muro. Se negó a girar el cuello. Se negó a ver, ni siquiera por un segundo, el mundo que ella ayudó a construir. El pasado intentó alcanzarla en esa habitación de hospital. Ella le dio la espalda, sin remordimientos, ni siquiera al final. Sus últimos días fueron de silencio absoluto. No hubo familia corriendo por los pasillos del hospital. No aparecieron amigos de su vieja vida. No había partidarios esperando su último aliento. La muerte llegó de la misma forma en que ella enfrentó su pasado, sin reconocimiento, sin disculpas, sin una sola palabra sobre las miles de vidas que destrozó. La muerte no la redimió, tampoco la castigó. Simplemente cerró el libro que la historia ya había escrito por ella. La noticia de su fallecimiento corrió por los teletipos. Para algunos supervivientes fue una liberación física. No sintieron alegría. No hubo celebración. Solo sintieron que se aflojaba una tensión que llevaban dentro desde la infancia. El fantasma de su presencia se disolvió. Esa sombra alargada de Majdanek desapareció. Los historiadores redactaron sus evaluaciones finales. Los periodistas resumieron la lista de sus crímenes. Gente que nunca había oído su nombre lo leyó por primera vez y sintió repulsión. Pero los que vivieron bajo su bota no necesitaban resúmenes. Conocían la verdad mucho antes que el resto del mundo. Su legado fue tallado por la gente que ella intentó borrar. Y en eso hay una victoria silenciosa. La ejecución de Hermine Braunsteiner no fue rápida. No hubo caída en la horca. No hubo una bala de pelotón. No hubo un momento dramático transmitido al mundo. Su ejecución fue lenta. Se extendió a lo largo de décadas. Fue la persecución legal que la arrancó de su nueva vida en Estados Unidos. Fueron los testimonios que expusieron su indiferencia ante el tribunal. Fue la condena que le quitó el anonimato. Fueron los años contados detrás de los barrotes. Fue el silencio que se tragó su último aliento. Su ejecución no fue un acto único. Fue un desmantelamiento constante de la vida que intentó construir sobre las cenizas. Quería ser olvidada. El mundo no le concedió esa misericordia. Quería que sus víctimas desaparecieran. Ellas se convirtieron en las voces que la definieron. Así terminó una era. La mujer que controló el destino de miles murió sin poder, sin nombre, juzgada por la historia de la única manera que merecía.